Buenas tardes, instructor Camilo Ernesto. Me presento de nuevo. Mi nombre es José David Genes de la ficha 2834847 de análisis y desarrollo de software. Aquí hago referencia al componente transversal de física de Centro de Servicios Financieros SENA, donde estudiamos virtual. Y esta es la evidencia video expositivo de la guía de aprendizaje. Y esos son los temas que vamos a tratar en esta exposición. Esos son los temas a tratar. Tenemos como primero la conservación de la energía. Sin embargo, vamos a tratar antes qué es la energía, básicamente, resumidamente, para poder entender qué es la conservación de la energía, sus características también. Hablaremos de la termodinámica, electromagnetismo y dónde podemos verlo, las oscilaciones y onda, interpretación de planos y también datos y gráficos. Cada punto que está aquí en la diapositiva tendrá algunos inventos tecnológicos o aparatos que utilizan estos temas o lo que se ve en estos temas para realizar o construir estos aparatos o utilizar estos temas. Comencemos primero ¿qué es la energía? Pasemos a la siguiente diapositiva. Dice, la energía se define como la capacidad de realizar trabajo o producir cambio en un sistema. Es decir, la energía es aquello que nos da la capacidad o que da la capacidad a un objeto, en este caso digamos a la persona, la energía. Nosotros también usamos energía para realizar estos movimientos en nuestro cuerpo o también para, digamos, un portátil, en este caso el computador, necesita electricidad, necesita una batería recargable para hacer funcionar todo el sistema. Eso es uno de los ejemplos básicos para entender un poco más qué es la energía con ejemplos de lo cotidiano. Pasemos a la siguiente diapositiva y veamos ahora sí las características de la energía. Tenemos que es la capacidad de realizar trabajo, conservación, transformación y unidades de medida. Sabemos que hay muchas unidades en voltios y otras ahí. Sigamos a la siguiente diapositiva. Ahora vamos a hablar así de uno de los temas principales de la guía, que es conservación de la energía. Voy a leer la definición que tengo aquí en la diapositiva que dice, cualquier sistema permanece sin variación en el tiempo, que es la conservación de la energía. Es decir, que la energía no se va a destruir, sino que se va a transformar y lo que va a generar, no va a haber una variación en el equilibrio de un sistema. Es decir, entonces la energía no se construye, no se destruye, sino que ya toma formas o se transforma para seguir el equilibrio. Hay tipos de energía también. Tenemos la cinética, que se asocia con el movimiento, la potencial, que se asocia con la posición del objeto que va a recibir o ejercer movimiento, y la energía mecánica, que no le puse aquí términos, sino alguno, porque en realidad es la suma de la energía cinética más la energía potencial. Miremos, un ejemplo de la conservación de la energía. Aquí tenemos un motor de un auto, de un automóvil, y vemos en los siguientes que hay aquí vemos en esta imagen que tomé de Google, aquí están citadas las fuentes, y vemos en el sistema cómo funciona en lo que son las válvulas y lo que están aquí los famosos. Aquí junto a las válvulas vemos cómo funciona un motor. Básicamente vamos a ver cómo funciona un motor. Un motor de combustión, pues pequeñas explosiones dentro de estos aparatos que se conocen como, a ver por acá, los pistones del motor, donde vemos que las válvulas, donde están las válvulas, donde dice la imagen, pequeñas explosiones constantes hacen que presionen sobre el pistón, generando un movimiento. Esa energía se va transformando inmediatamente. Y se transforma haciéndolo que estos pistones se muevan hacia abajo y hacia arriba todos en un sentido con muchas explosiones
que hacen girar esto que se le conoce como el eje de movimiento que está aquí, o el cigüeñal. Cuando se mueve el cigüeñal, el eje de movimiento también gira por todas las explosiones que hacen que por medio de presión esas explosiones hacen que el pistón se mueva y a la vez el eje que transmite el movimiento mueve todas estas partes que se ven del sistema y sus engranajes y esto se va convirtiendo, pasamos a la siguiente imagen, se convierte, hace que lo que se llama como el árbol de transmisión se mueva para que el diferencial también a la vez que que el árbol de transmisión se mueva, el diferencial va a hacer también girar las ruedas. Entonces se va a transformar, la energía no se desaparece, sino que se va transformando eh, para generar un movimiento. Este es uno de los ejemplos que tengo aquí. Acá vemos otro ejemplo que es la energía, vemos acá un martillo, vemos la energía potencial referente al movimiento cuando se levanta el martillo, la energía cinética cuando va hacia a recibir el objeto que está estático y la energía mecánica que es el resultado, podríamos decirlo así, de estos movimientos, de la energía potencial y la energía cinética. Aquí vemos los ejemplos de eso, motor y todo el sistema de un automóvil pues mecánico. Pasemos al siguiente tema, la termodinámica. Es la siguiente rama de la física que se encarga del estudio de los cambios de temperatura, presión y volumen de un sistema físico. De nuevo, ¿qué se encarga básicamente? Ella mide los cambios que sucede en un ambiente o en cualquier sistema físico de la presión, si se sube o se baja, el volumen de algo, que si se aumenta o disminuye, y la temperatura en todas sus variaciones. Vamos a ver un poco más. Hay tres. Vamos a ver el principio cero, que hay que conocer. ¿Qué es el principio cero? Equilibrio térmico entre sistemas compartiendo ciertas propiedades entre sí. Aquí vemos un ejemplo. Agua caliente a un lado, agua fría al otro. Cuando se mezclan, llegan a tal equilibrio de que no va a estar fría ni va a estar caliente, sino un equilibrio en el que pueden estar y convivir, digámoslo así, generando el agua tibia. Resumidamente, esto es un equilibrio entre, compartido entre sistemas. Aquí vemos el ejemplo en la imagen del que les hablaba. Ahora, primer principio de la termodinámica dice que define la energía como magnitud conservativa. Se produce una transformación que conduce a un estado en el que las temperaturas de los dos cuerpos son iguales. ¿Esto qué significa? Vemos una imagen aquí arriba y esto es un péndulo que conserva la energía. Esto se relaciona con el anterior tema de conservación de la energía. Es decir, mira que el primer principio dice, define la energía como magnitud conservativa. Cita al anterior, que es que la energía no se destruye, sino que se va a conservar. Vemos que este péndulo cuando toca a los otros, esto empieza de un lado para otro, pero casi interminable porque se conserva, se va transmitiendo, la energía pasa de un lado a otro. Esto es uno de los primeros principios. Ahora tenemos otro, segundo principio, que es la entropía, que es desorden. Dice que la entropía de un sistema aislado siempre aumenta con el tiempo. Esta es una imagen que saqué también. Y vemos, este es el universo. Esta es una imagen del universo, de donde podemos ver el inicio, radiación cósmica de fondo, cuando el Big Bang hace explosión, comienza algo que se llama radiación, comienza la inflación, a expandirse todo. Y conocemos algo como la radiación cósmica de fondo, que eso con los años en astrofísica se fue descubriendo, que son como unas huellas que dejó esta explosión y el avance de expansión del universo. Entonces todo está como aglomerado, acumulado. Y lo que explica este segundo principio es que todo tiende a desordenarse
y entonces hasta el momento, miles de millones de años, el universo sigue expandiéndose como si fuera un orden, un desorden, pero que forma un orden. Es algo contradictorio, pero básicamente es así, el universo se va expandiendo a tal punto de que dice que se va a expandir, hay una teoría que dice que se va a expandir tanto que vamos a estar muy solos, la galaxia va a estar muy alejada de todo. Entonces, dice que el segundo principio es que la entropía de un sistema aislado siempre aumenta con el tiempo y lo vemos en nuestro universo. Las galaxias cada vez están más alejadas y cada vez el universo se expande. Este es uno de los ejemplos más que quería tratar. Tercer principio. Dice que al llegar al cero absoluto, cualquier proceso de un sistema físico se detiene. Al llegar al cero absoluto, la entropía alcanza un valor mínimo y acelerado. ¿Qué significa? Un ejemplo de esto. Esta es una rana, esta imagen que se llama Litobares silvaticus. Es una conocida como la rana de madera. La rana de madera tiene como un poder, una habilidad, un talento, no sé cómo decirlo. Pero, ¿qué hace ella? En momentos de invierno, en temporadas de inviernos, esta rana tiene la capacidad de congelarse y no morir. Se congela y como que todo en su cuerpo se detiene. Todo el avance, todo se detiene como pausado. Y cuando termina la temporada, ella vuelve y recobra, como si resucitara. Pero esto es una habilidad. Y esto significa, todo, cuando llega a este punto de cero, se detiene. Esto es básicamente. Sigamos la siguiente. Electromagnetismo. Eso es una rama de la física que estudia y unifica los fenómenos eléctricos y magnéticos en una sola teoría. Esto es, escoger los fenómenos eléctricos y cómo se relacionan con el magnetismo. Básicamente sería así. Veamos un poco más sobre ello. Dice, leyes fundamentales. Tenemos la ley de Coulomb, dice que describe las fuerzas entre dos cargas eléctricas. La ley de Ampere describe la relación entre la corriente eléctrica y el campo magnético. ¿Qué relación hay entre la corriente eléctrica y el campo magnético? Ley de Faraday, eso lo vemos en el colegio, describe la inducción electromagnética. Y leyes de Maxwell unifica las leyes anteriores, o sea, la ley de Columbus, Ampere y Faraday, y describe el comportamiento de los campos electromagnéticos, o sea, esa interacción entre cómo se comporta estos campos magnéticos. Un ejemplo de ellos es el de la Tierra. Pero para allá vamos. ¿Qué tecnologías e inventos hay sobre esto? Tenemos los famosos rayos X, es uno de los inventos más conocidos y populares en medicina y en todo. Y tenemos las antenas y sistemas de comunicación inalámbrica. Aquí tengo varias antenas, aquí las vemos diseñadas, diseños y de todo tipo, que funcionan de lo mismo, usando estas leyes y todo el conocimiento en electromagnetismo. Ahora al siguiente tema, oscilaciones y ondas. ¿Qué son? Describe movimientos periódicos de energía, o sea, es decir, des- eh, se caracteriza más que todo porque ellos van a describir movimientos periódicos, algo constantes como que tienen registrados, y la propagación de energía, cómo se expande la energía. Sigamos viendo un poco más. Vemos la siguiente diapositiva. Dice oscilaciones. Movimiento periódico, esas son las características. Movimiento periódico, amplitud, frecuencia, periodo y tipo de oscilaciones. Armónicas, que son como se utiliza, seno, coseno, y no armónicas, que son irregulares. Por ejemplo, un movimiento periódico como el de la Tierra, que básicamente el movimiento de la Tierra de rotación y traslación eh, se puede encontrar tanto el movimiento periódico, amplitud, frecuencia y periodo. Él gira sobre su propio eje durante un periodo y constante, o sea, no varía. Esto son oscilaciones, básicamente. El mejor ejemplo es la rotación del planeta.
Ahora las ondas. ¿Qué son las ondas? Son perturbaciones que se propagan. Hay tipos de ondas también mecánicas que son sonido, agua, electromagnética, luz y radio. ¿Por qué? Tanto el sonido, el agua, la luz y el radio viajan en ondas, en ondas. Dicen que unas características son longitud de onda, distancia entre dos picos, frecuencia, velocidad, amplitud. Pero hace, no sé, hace tiempo, un ejemplo de eso también podría ser el sonido, que viaja en ondas, pero también la luz. La luz viaja en ondas por el espacio. Incluso hay algo que se conoce como, no recuerdo bien, pero en el espacio casi todo se mueve en ondas, y sentimos esas ondas que llegan hasta nosotros. Cuando hay algún cambio, una explosión, o cuando un ejemplo de ello es cuando dos agujeros negros en el espacio se fusionan. Eso es un evento tan impresionante, tan fuerte, que puede ocurrir a millones y millones de kilómetros, hasta en otras galaxias, y se siente el impacto porque eso es tan fuerte lo que ocasiona dos agujeros negros fusionándose que mueven el espacio como cualquier tela, flexible, y llegan las ondas hasta acá. Las ondas viajan hasta donde nosotros. ¿Qué inventos o tecnologías hay sobre ello? Por ejemplo, tenemos la más conocida de todas, y un gran invento como es el radar, que viaja unido en ondas. Y tenemos algo nuevo que se ha inventado, digo nuevo porque apenas lo están implementando, no se ve mucho, y son la energía holamotriz. Hay muchos inventos. Ese es uno de los diseños de la energía holamotriz, que las olas mueven estos aparatos de arriba abajo y este aparato genera electricidad. Básicamente funciona así. Hay más diseños, pero este es el que me pareció más adecuado para el tema. Siguiente diapositiva. Tenemos interpretación de planos, que se refiere a la representación gráfica de sistemas y fenómenos físicos en dos o más dimensiones. Es plasmar algún fenómeno en un plano, básicamente. Entonces, tenemos aquí tipos de planos. Tenemos plano cartesiano, plano de fase y plano de energía potencial. Esos son los que quise añadir a las diapositivas. Ahí tenemos el plano cartesiano. Vemos aquí una característica. Vemos el diseño en plano cartesiano. Tiene cuatro cuadrantes, el eje Y y el eje X también. Negativos y positivos. Esto lo vemos mucho en el colegio. Pero, ¿por qué en dos dimensiones? Ancho y largo. Es lo que vemos aquí. Aquí se pueden plasmar muchas cosas. Vamos ahora al plano de fase, que básicamente lo que señala es geométricamente. Aquí vemos un péndulo, un diseño de un péndulo que encontré en el internet. Y es como que se grafica la intensidad, el avance, el crecimiento, algo en ese sentido, básicamente. Usando pues palabras menos técnicas y menos complejas. Y el plano de energía potencial, que se dedica a describir básicamente el proceso o el aumento o disminución de energía en algo. Aquí vemos que lo que tratábamos anteriormente en las anteriores diapositivas. Son un ejemplo de planos. ¿Qué tecnologías e inventos hay sobre esto? Google Maps es el más conocido que vemos, y él usa planos cartesianos para poder ubicar coordenadas. De esa manera se construyó este sistema, este software de GPS. Y tenemos también un sistema de almacenamiento de energía, pero ¿qué tiene que ver? Básicamente con la última, planos de energía potencial, que con estos planos de energía potencial pueden saber qué tanto estos aparatos de conservación de energía o de almacenamiento de energía soportan, ya que se puede medir, gracias a este plano se puede medir qué tanto puede resistir estos aparatos, cuánto puede resistir un panel solar, el movimiento de esto, de aquello, todo lo que tenga que ver con energía. Entonces, gracias a estos planos se puede saber cuánto soporta.
conozcamos un poco más sobre las técnicas y elementos de interpretación. Aquí tenemos ejes. Los ejes en el plano cartesiano representan las direcciones espaciales, como coordenadas. Esas son las coordenadas. No, perdón. Son los nombres que se definen. Las coordenadas están en otro punto, que se representan la posición de un punto en el espacio. Me había confundido aquí con estos dos. Vectores que representan magnitudes y direcciones, y gráficas representan la relación entre variables. Esas son ejes, coordenadas, vectores y gráficas. Lo que son los elementos que tienen un plano en, para la construcción. Ahora las técnicas. Análisis de gráfico, que es el estudio de la forma y tendencias de las gráficas. Identificación de patrones. Con esto uno puede identificar patrones en diferentes escenarios o elementos. Y también tenemos cálculo de derivadas de integrales, que se utiliza mucho en las universidades. Análisis de la tasa de cambio y la acumulación. Dice acá datos y gráficos. ¿Qué son los datos y gráficos? Son herramientas en realidad, son herramientas fundamentales para analizar y visualizar información en diversas disciplinas, incluyendo la física. Son herramientas que utilizan muchos sectores, pero en este caso la física, donde se pueden ver, analizar y apuntar información. A ver, tipos de datos. Hay cualitativos que describen características no numéricas. Aquí tengo una imagen de cualitativos, datos. Y cuantitativos que describen magnitudes numéricas. No sé si tengo que explicar algo más aquí porque es muy claro. Pero básicamente aquí está un ejemplo en la imagen, una calculadora, números, símbolos numéricos. Y acá algo más como lectura, investigación, que se pueda plasmar o analizar. Tipos de gráficos. Tenemos tipos de gráficos. Gráficos de línea representan la relación entre dos variables. Gráficos de barra que comparan valores en diferentes categorías. Gráficos de sectores representan proporciones de un total, o sea, representan qué totalidad tiene esta porción, aquel o aquel dato. Y gráficos de dispersión que muestran relación entre dos variables también. Y tenemos los histogramas, que representan distribución de valores. Esos son los tipos de gráficos. Aquí tengo unos cuantos que puede plasmar en la diapositiva. Y ahora, ¿qué herramientas existen para crear gráficos? ¿O qué inventos hay sobre ello? Tenemos aquí uno muy conocido y famoso como es Excel, donde se pueden plasmar y gráfico, crear y muchas otras cosas. Es una gran herramienta. Y lo mismo que Google Sheet, es otra herramienta. Esos son dos de los inventos que hay. Hay muchos más, pero esos son los más conocidos. Y esto sería todo por hoy, instructores. Espero haya quedado muy claro cada tema, resumidamente, para no extenderme. Agarré lo que de las investigaciones que hice y de lo que pude leer y analizar, y tomé de cada uno para poder resumirlo en imágenes concretas para poder exponer. Este, muchas gracias. Son las credenciales, análisis y desarrollo de software. El número de mi ficha que es 2834847 y transversal de física. Muchas gracias, instructor Camilo. Espero su recomendación. Que esté muy bien.